Buenos días, compañeros y profesora. Hoy mi compañero Jorman Arbey Toro y quien les habla Natalia Gómez les vamos a hablar sobre el diagnóstico rural participativo. Bueno, como tabla de contenido, pues vamos a llevar una secuencia que primero hablaremos de qué es el DRP, historia, propósito, ventajas, nivel de participación, principios básicos, pasos en la preparación, factores que influyen en la participación del DRP, el trabajo de campo, conclusión y por último bibliografía. Bueno, como introducción, ¿qué es el DRP? Bueno, el diagnóstico rural participativo, en su abreviación DRP, pues es un conjunto de técnicas y herramientas que lo que hacen es permitir que las comunidades pues hagan su propio diagnóstico y ahí pues, comience a autogestionar esa planificación y ese desarrollo. De esta manera, pues lo que pasa es que sus participantes del proyecto pues podrán compartir esas experiencias y analizar sus conocimientos concebidos para zona rural, o sea, estos proyectos. Pero también muchas de esas técnicas se utilizan en comunidades urbanas. Un poco de historia. Bueno, el desarrollo en la década del 60 y del 70 pues se basaba en lo que era la transferencia de tecnologías y pues había una ausencia de la participación de los que eran beneficiarios. Entonces, tanto lo que era como en la elaboración como en esa ejecución de los proyectos. Entonces, a finales de la década de los 70, como se dice, el fracaso pues, de esa transferencia tecnológica, lo que hizo fue que hubiera un cambio radical en estrategias. Entonces, lo que se hizo fue ese conocimiento de esas condiciones locales, del grupo meta, que es con las personas que se trabaja, y de esas tradiciones, entonces se convirtió a un enfoque de identificación y de planeación. Entonces, estos métodos utilizados tradicionalmente para esa investigación eran cuestionarios, análisis de datos regionales. Bueno, se generaron así pues enorme cantidad de resultados que eran muy difíciles de manejar. Y ya en los 80, pues se cambió esa estrategia de nuevo y esta fue donde nace el diagnóstico rural rápido, DRR, que lo que hace es, digamos, proponer un levantamiento de esos datos y acercarse más a lo que son las necesidades y esa realidad. Y posteriormente, pues se dio voz y voto a esos participantes, a esos grupos meta, por decirlo así. Y pues en los proyectos y creando así lo que es el diagnóstico rural participativo. Este pues no solo se fundamentó en lo que les digo, sino que también en los años 60 pues tuvo gran importancia el concepto de lo que era educación popular, que fue inspirado en el libro de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Esos conceptos de desarrollo entre los 60-80 pues se reflejan en esa discusión teórico-intelectual pues, de estas épocas. Como propósito y ejecución del DRP, pues tenemos que, además de que este objetivo es impulsar al autoanálisis y a esa determinación de los grupos comunitarios, el propósito es obtener esa información directa de campo de las comunidades. ¿Qué busca? Pues que conseguir a través de esos grupos representativos hacer un autodiagnóstico y acercarse pues a ese estado de esos recursos naturales, de la situación económica y de la situación social y así pues de esos aspectos importantes para la comunidad. Y entonces lo que se busca es evaluar todos los problemas y esas oportunidades de solución y así pues identificar posibles proyectos de mejoramiento para esos problemas que sean más destacados. Tenemos diferentes niveles de participación, donde se comienza con una escala del 0% al 100%, empezando por lo que es la pasividad. Esa es cuando el proyecto se fija los objetivos y pues decide sobre las actividades. Entonces, esa información que se necesita es generada pues por el grupo meta, pero sin consultarlos.
Luego sigue la fuente de información, que el equipo de investigación pues pregunta a ese grupo, pero pues ellos no pueden decidir sobre el tipo de preguntas ni las actividades que se realizan posteriormente. La consulta lo que hace es que se toma de la opinión del grupo meta, o sea, se trata ya de integrar esas opiniones enfocándolas a la investigación, pero pues el grupo meta pues no tiene como poder de decisión. Luego viene la participación a base de incentivos materiales, que lo que busca es, por ejemplo, cambiar a cambio de, digamos, de insumos, de producción o poner a disposición tierras, eh, cosas así, para esa posibilidad, o sea, pero ellos no tienen como esa posibilidad de intervenir en esas decisiones, o sea, es limitada. Luego viene la participación funcional, es donde el grupo meta se divide en esos grupos que persiguen esos objetivos fijados en esos proyectos, y ya viene la fase de ejecución donde se toman decisiones y se independiza pues el trayecto del proyecto. Luego viene la participación interactiva, que es el grupo meta, pues ya se incluye en esa fase de análisis y de definición del proyecto, donde ya ellos participan pues plenamente en lo que es planificación y ejecución. Y en la última es la autoayuda, que donde la comunidad pues ya toma esa iniciativa y actúa pues independientemente, siendo este ya el 100%. Bueno, como ventajas tenemos que primero pues contacto directo a quienes se planifican, a ese personal técnico y de extensión con las personas pues de la comunidad y viceversa. Y pues todos participan durante este proceso de diagnóstico. Como segundo, pues se facilita el intercambio de información y esa verificación por todos los grupos de la comunidad. Como tercero, tenemos que ese DRP es una metodología que lo que busca es apuntar a esa interdisciplinariedad, o sea, es decir, lo que busca es esos nexos entre sectores, entre el forestal, los ganaderos, los agricultores, los de la salud, los de la educación, entre otros. Luego están las herramientas del DRP, que se presentan pues muy bien para identificar esos aspectos de género. Luego está la participación tanto de los hombres como de las mujeres y de esos distintos grupos. Último, pues es una ventaja debido a que genera y provee esa información desde una perspectiva local. Además de estas características ya antes mencionadas por mi compañera, todos los DRP comparten unos principios básicos. Bueno, para empezar decimos que se respeta la sabiduría y cultura del grupo meta. Cuando se habla de respeto, pues es más que todo el conocimiento cultural en el manejo de los recursos naturales y humanos, ya que este es el medio básico para lograr la sostenibilidad del uso de los recursos y de la organización social. La identidad cultural como valores, normas, visiones, conocimientos y costumbres pues produce vías endógenas de desarrollo. También se analiza y entiende las diferentes percepciones. Eh, pues aquí es donde cada persona o sujeto y cada cultura percibe la realidad de una forma muy subjetiva. Los miembros de las comunidades, los promotores en el campo de desarrollo y los investigadores muchas veces ven e interpretan el mundo en el que viven de maneras muy diferentes. Continuando con los principios básicos, decimos que también se escucha a los desfavorecidos de la comunidad. Los participantes sociales en el campo pues no son homogéneos. Puede ser que los problemas de algunos sean más graves que los de otros. Para que el desarrollo de la comunidad entera sea factible, es necesario escuchar y tomar en cuenta también las posiciones de los desfavorecidos de la comunidad, es decir, los grupos con menos poder económico y social, que son quienes muchas veces no tienen la misma posibilidad o facilidad de expresarse. Para finalizar con la visualización, cuando se hace una investigación utilizando cuestionarios, quien investiga apunta lo que el entrevistado ha dicho en su cuestionario y se apropia de las palabras.
Decimos que de esta forma la información dada ya no está bajo el control del entrevistado, sino de quien hace la investigación. Continuando con la exposición, hablaré un poco más acerca de los pasos en la participación de un DRP. Para hacer pues que la investigación de campo sea lo más participativamente posible, pues se deben seguir 7 pasos importantes. El primero es fijar el objetivo del diagnóstico. Digamos que un DRP es un diagnóstico realizado con la finalidad y no simplemente una colección de datos. Por eso es importante fijar anteriormente para qué sirve. Digamos que si se trata de un diagnóstico para identificar un proyecto nuevo o de un análisis de un proyecto existente. O si por el contrario es un diagnóstico general que se enfoca en algunos aspectos particulares como una zona, una rama de producción, cuestiones de salud u otra cosa. Como segundo tenemos el seleccionar y preparar el equipo facilitador. Un equipo equilibrado es crucial para que un DRP equilibrado siga su curso. Digamos que equilibrado significa que sus miembros sean de diferentes disciplinas y de ambos sexos. Podría ser como agrónomos, sociólogos, economistas, ingenieros forestales y también digamos que deben ser preferiblemente expertos en la zona. Como tercero tenemos identificar participantes potenciales. El equipo facilitador deberá hacerse deberá hacerse unas preguntas básicas como qué grupos de interés se encuentran representados en el área de estudio, eh, qué elige normalmente el representante de cada grupo y qué grupos no están representados. Bueno, digamos entre otras preguntas, lo que gestionará al proceso participativo de la comunidad. Como cuarto tenemos el identificar las expectativas de las y los participantes en el DRP. Cada persona que participa en el proceso del DRP espera beneficiarse de ello de una manera muy diferente. Los miembros de una comunidad pueden tener como meta que la investigación conlleve a un mejoramiento pues específico de su calidad de vida, tales como caminos, áreas de conservación de bosque, escuelas, entre otros. Bueno, como quinto, pues tenemos el discutir las necesidades de información. Aquí es donde se trata pues de identificar que los datos e información específica que se necesita para la elaboración de un proyecto rural o la reorientación de ciertas actividades en un proyecto existente sea pues de una estructura social y su influencia pues sea para el bienestar de una comunidad. Como sexto tenemos seleccionar las herramientas de investigación. Es aquí donde las mujeres y los hombres del área de estudio tienen la oportunidad de influir en el proceso del DRP, participando pues en la toma de decisiones de asuntos prioritarios como por ejemplo herramientas de investigación, eh, programación, ubicación y así sucesivamente a lo largo de todo el proceso. Y como séptimo tenemos el diseñar el proceso del diagnóstico. Para hacer el diseño de un proceso de diagnóstico, primero debemos formularnos las siguientes preguntas que deberán pues ser resueltas antes de iniciar el DRP. Las preguntas son pues quién estará en el equipo del DRP, cuándo se va a llevar a cabo el diagnóstico y cuánto se tardará. Dónde se efectuará la investigación, qué materiales usarán los participantes en la investigación para documentar los resultados, entre otras preguntas. Todo pues esto se hace con el fin de influir y relacionarse más con la comunidad. Continuando con factores influyentes en la participación de un DRP, decimos que los siguientes 4 factores influyen en el grado en que será pues más posible que la comunidad de mujeres y hombres participen más en el DRP. Digamos que el equipo de facilitación del DRP, eh, este deberá en la gran medida pues lo posible estimular a la participación de hombres y mujeres aun donde no son fuertes las barreras culturales por su interacción. Digamos pues que con frecuencia las mujeres prefieren trabajar con técnicos o extensionistas de su mismo sexo. En programación o convocatoria, el DRP requiere una buena programación y preparación para asegurar mayor participación de los miembros de la comunidad. En este sentido, pues es importante tomar en cuenta las temporadas de mucho trabajo o demanda de mano de obra y los ciclos agrícolas. En materiales, la selección de materiales y documentos pues también es un aspecto importante para la preparación del DRP.
De esta manera se asegura que los resultados estén bien documentados y accesibles tanto para el equipo del DRP como para los grupos de interés en la comunidad. En el cronograma del DRP, digamos que una vez realizados estos pasos del 1 al 7, eh, estos deben ser plasmados en el plan o cronograma del diagnóstico. Como tal, no existe un formato predeterminado para este plan, ya que este se adaptará a las necesidades de cada DRP. Ya para finalizar, pues con el trabajo en campo, tenemos que la presentación a la comunidad, pues es un paso que influye fuertemente en el éxito del diagnóstico. Digamos que el primer contacto con el equipo del DRP, con la comunidad, marca todo un proceso. Y también pues es sumamente importante presentarse a todas las personas beneficiarias en una reunión inicial y si el tiempo pues lo permite también haciendo varias visitas personales. Como segundo, el análisis de la situación e identificación de problemas o limitaciones. Digamos que el propósito de este paso es que partiendo de un análisis de la situación actual de la comunidad, los y las campesinos identifiquen sus problemas o limitaciones más importantes. Como tercero, pues profundizar las limitaciones identificadas y buscar soluciones. Aquí es donde se enfocan las causas y los efectos de las limitaciones priorizadas en el segundo paso. Aquí pues se analizan las causas de los problemas que pueden ser mejorados con un esfuerzo conjunto y después pues se discuten las posibles alternativas para conseguir una situación deseada y finalmente se escogen las alternativas más viables. Bueno, como conclusiones tenemos que el DRP pues es una técnica muy aplicable a la gestión del desarrollo forestal comunitario. También requiere la apertura, flexibilidad, humildad y simplicidad por parte de los profesionales que estén capacitados para el DRP. También supone la aplicación de principios, fundamentos y técnicas que deben vigilarse para asegurar el rigor y la eficacia en los resultados de diagnóstico. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias.